sí pido por favor que silenciemos los teléfonos móviles, incluida la vibración, casi un día, y que disfrutemos del momento. Sí. Ahora nos ha hecho una presentación que a ver cómo respondemos a las expectativas. Bueno, pues buenas noches a todos y, como decía nuestra guapa presentadora, bienvenidos a esta actividad. La verdad que da mucha alegría ver tanta gente interesada en un tema como este. Porque yo creo que vivimos actualmente en una sociedad donde el problema de la cultura, la crisis de la cultura o la cultura en peligro es ya un problema verdaderamente acuciante. Y también me da mucha alegría que haya gente, como yo me considero joven, que haya gente de mi generación y otras generaciones creo que más jóvenes que la mía. O sea que me parece un tema, da mucha esperanza. El otro día me mostraban un comentario que hacía alguien en el Instagram del centro, que compartía nuestra actividad y decía que este tema preocupaba cada vez más. Y yo creo que esto lo podemos suscribir al 100%. ¿Qué está pasando con la cultura? ¿Qué está pasando con los valores culturales? ¿Qué tipo de ser humano se va a desarrollar en el futuro si estos valores están en crisis? Supongo, cada uno habréis formulado esa pregunta de alguna manera, pero supongo que es un poco la pregunta que os trae aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿O cómo lo vamos a hacer? Bueno, para hacer eso, vamos a irnos al principio. Tenemos el mando aquí. Vamos a irnos al principio a ver qué está pasando. Es decir, para hablar un poquito sobre cultura, falta de cultura, tenemos que saber qué es la cultura, o de dónde viene cultura, o de dónde viene la palabra cultura, ¿no? Si todos vais al concepto de la RAE, de nuestra Real Academia, os vais a dar cuenta que la RAE da dos definiciones curiosas. Por un lado, es un conjunto de conocimientos que permiten la formación del juicio crítico, muy interesante, y por otro es el conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres que identifican a un pueblo, a un grupo social, a una época, etc. O sea que ya la RAE nos está dando dos definiciones que de alguna manera encajan como las piezas de un puzzle. Hay una parte, digamos, individual, la propia, la del juicio crítico, y hay una parte, digamos, social, ¿no? La que identifica a las colectividades. En realidad, es que están íntimamente relacionadas. Sería muy difícil que se diera la una sin la otra, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una aceptable cultura científica. ¿Cómo habría una cultura científica en general sin científicos lo suficientemente formados y lo suficientemente libres como para poder hacer un juicio crítico de los fenómenos que están estudiando y de sus causas? No sería posible, ¿verdad? La realidad es que estas definiciones vienen todas de una definición mucho más clásica. Tengo un poco de miedo de utilizar el término clásico, ¿no? Porque cuando hablamos de lo clásico, hablamos de algo más antiguo, ¿no? Y cuando nos referimos a lo antiguo, parece, en nuestra mentalidad de progreso, parece que es peor que lo que hay ahora. Siempre lo antiguo es peor que lo nuevo, ¿no? Quizá no es así. Y tendríamos que volver un poquito al origen de las cosas para entender de dónde vienen, ¿no? Por esa regla de 3, yo soy más nuevo o más joven que Albert Einstein. Y yo digo que no soy mejor. No me siento mejor. No tengo su visión intuitiva y tan clara del universo, ¿no? Es decir, que a veces lo antiguo es siempre lo peor. No estamos siempre en una línea indefinida que nos lleva hacia lo mejor, creo. Pero bueno, esto sería otro tema ya para el culto. Las definiciones clásicas dicen que cultura viene de cultivar, de trabajar con la tierra, ¿no? De trabajar en el campo. A mí me parece una metáfora preciosa. Es decir, la cultura es un cultivo, requiere de un esfuerzo, requiere de una atención, requiere de ver que lo que estamos plantando da sus frutos y que esos frutos no son solamente para nosotros mismos, sino para un conjunto. Es que el símil es bellísimo, es bellísimo. Y luego llega Cicerón, que es uno de estos autores clásicos, y dice, pues claro que cultura es cultivar. Cultura es cultivar el alma o cultivar el espíritu.
Es decir, que ya no vamos a hablar solo de una serie de valores exactamente materiales, sino que también hay unos valores, vamos a llamarlos, si queréis, espirituales o intangibles, ¿no? Esa parte no exactamente visible con la que podemos comerciar de la cultura, que quizá es su esencia. Quizá es su esencia. Pero de todo esto vamos a ir hablando un poquito. A mí me encantó cuando leí a Cicerón que dijera lo de cultivar el alma. ¿Sabéis por qué? Porque pensé en el ejemplo clásico del alma en la filosofía. Los egipcios, la filosofía más antigua de lo que creemos, ¿veis cómo yo estoy en este tema de lo clásico, ¿no? Los egipcios ya hablaban del alma como una especie de vasija. El alma conciencia era una especie de vasija donde las experiencias de la vida iban dejando su pozo en nosotros. Es decir, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, deja una huella en nosotros. Y de ahí aprendemos. Este concepto de alma, de conciencia, es precioso. Porque aprendemos de todo lo que nos sucede. Y de ahí quizá vendrá la frase luego del estoicismo que decía, no eres dueño de lo que te sucede, pero sí de cómo reaccionas ante lo que te sucede. ¿Vale? Os veo un poco... No estoy diciendo nada raro, ¿no? ¡Qué interesante! Gracias. Creo que por eso es tan bonito, porque la cultura no es algo... A ver, voy a decir una cosa polémica. La cultura no es cualquier cosa, sino que tiene que tener unas determinadas características que a continuación veremos. ¿Vale? Entonces, si esto fuera así, desde el punto de vista filosófico, cultura sería expresar algo que ya llevamos dentro. De alguna manera, habría un anhelo en todos los seres humanos que busca algo, y ese algo se expresa a través de las diferentes formas culturales. El arte, la ciencia, la política, si se canalizaran bien, las religiones, etc., serían formas de expresar eso que ya naturalmente está dentro de nosotros. Esas ideas o esos valores. Todos los pueblos, creo, todos los hombres, todas las épocas han buscado determinados valores inalterablemente, ¿no? El bien, la justicia, la verdad, la belleza. Y todas las formas de expresión culturales quizás son la manera de plasmar eso. Cuando tomamos esas ideas, cuando tomamos esos valores y buscamos ponerlo en práctica, y los buscamos para, no solo para nosotros, sino para el conjunto, para el bien común, le damos un orden social, entonces estaríamos haciendo lo que llamamos civilización. Por eso, cuando miramos al pasado, es muy importante, mira, para la cultura es fundamental saber un poquito de historia. Porque hacia qué futuro vamos a caminar si no sabemos cuál es nuestro pasado. Por eso cuando miramos atrás hablamos de civilizaciones antiguas. Porque fueron pueblos que en torno a determinadas ideas plasmaron determinadas formas culturales que ahora desde la lejanía nos resultan un poco misteriosas, un poco exóticas, un poco interesantes, pero que quizás si profundizásemos un poco no serían tan diferentes esencialmente a lo que los seres humanos seguimos buscando hoy en día. Bueno, esto sería un poquito sobre la cultura en general. Ahora que ya hemos hablado más o menos de qué es cultura, tendríamos que hablar de qué rasgos identifican a una cultura, para serlo, por lo menos en este sentido del que hablamos. Luego, si queréis preguntar y queréis que debatamos, podemos hablar todo lo que queráis, aquí o tomándonos un vino, eso como vosotros queráis. Pero vamos a ver algunos rasgos, a ver qué pensáis. Creo que el primero es que cultura y educación van de la mano. Si cultura es cultivar, si tiene que ver con ese trabajo, ese cultivo del alma, requiere de un esfuerzo, requiere de una formación, requiere de aprender determinadas herramientas para poner en práctica esos valores de los que hablábamos. Digamos que requiere, de algún modo requiere de una técnica. Pero no solamente requiere de eso,
requiere de generar un interés, de generar una atracción por esos elementos. Yo creo que en esto tiene un papel fundamental la educación. Yo os voy a poner un ejemplo mío propio, personal, y a lo mejor alguien se siente identificado. Yo soy humanista, yo tengo muy poca formación científica. Lo siento si hay algún científico en la sala, pero soy bastante inepto. Pero no digo yo que hubiera sido un Einstein, ni mucho menos, pero quizá algo habría cambiado en mi formación o en mi inclinación hacia la ciencia si mis profesores, desde niño, no me hubieran explicado operaciones y fórmulas matemáticas de manera mecánica. Si me hubieran dicho, oye, el universo en el que vives es matemático. Oye, hay determinados patrones geométricos que se repiten una y otra vez en la naturaleza. Oye, tu propio cuerpo es un conjunto de relaciones matemáticas y geométricas. A lo mejor el punto de vista hubiera cambiado. ¿O qué voy a decir de la música? La música es cultura, ¿no? ¿Qué música es cultura? ¿Qué música es cultura? Aquí en la sala hay algunos músicos. Instrumentales, vocales o ambos, ¿no? ¿Qué se requiere para tocar el piano? Tenemos por aquí una pianista. Yo creo que es una mezcla de técnica que se aprende, y que no es fácil, y alma. Eso es como una mezcla mágica de las dos cosas. Como yo soy muy trágico, si me pongo muy serio, sonreírme. Así parece que... Otra característica de la cultura, las fuentes de donde procede la cultura. ¿De dónde extraemos lo que llamamos cultura? ¿A dónde recurrimos cuando queremos culturizarnos? ¿Qué fuentes tenemos a nuestra mano? Porque hoy en día, en el mundo en que vivimos, parece que lo tenemos todo al alcance de la mano, ¿verdad? Sería facilísimo, ¿no? La cultura del clic, 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 y con 3 clics ya estamos donde queremos. Esto habría que estudiarlo, porque lo que dicen los medios de comunicación y me vaya a matar, pero entre comillas, monstruo de las redes sociales, ¿son fuentes fidedignas de cultura? Habría que ver. Hay mucha gente joven que no ha visto un libro de poesía ni en pintura. Ni en pintura. ¿Qué os voy a decir de otras grandes cosas? Entonces, por muy bonita que sea una foto en Instagram, yo considero que no es lo mismo que ver la primavera de Botticelli en Florencia en la Galería Uffizi en vivo. O por muy certero que sea un comentario en Facebook, lo siento, pero no es como leer a Shakespeare. O por mucho éxito que tenga la última canción del reggaetón de moda, pues no es Mozart, ni es Vivaldi, ni es Chopin. Yo creo que todos en el fondo sabemos un poco esto. Y sabemos que no toda esa cultura está en el mismo nivel. Yo hablaba con Jesús y le ponía un ejemplo muy claro, y es que cuando estaba preparando el contenido de lo que iba a decir hoy, escuchaba a Berlioz, que me encanta, porque me ayuda a imaginar y me ayuda a crear. No creo que el contenido de lo que estoy diciendo fuera igual si lo hubiera hecho escuchando una canción de trap. ¿Me explico? Esto, por supuesto. Toda verdadera cultura debe llevarnos a pensar por nosotros mismos. Aprender a pensar. El libre pensamiento o el juicio crítico que decía la RAE, ¿no? Cuidado con esto también, porque muchas veces llamamos cultura a determinadas corrientes que masifican, que nos desidentifican, que nos hacen mecánicos. A mí me molesta cuando me tratan como un número en una estadística. Yo no soy un número. Yo soy una conciencia, soy un ser humano. Y no quiero repetir mecánicamente como un loro lo que he escuchado. Quiero hacer una pequeña reflexión para ver si eso me es válido o no. Y si es válido para los demás. Lo mecánico no deja una huella en el ser humano. No va a mejorar un poco el mundo. Pero lo que está vivo, si la cultura está viva,
si produce determinados cambios en la sociedad y en el ser humano, entonces eso sí deja una huella. Ya os digo, yo me niego a ser un número. No me gusta, creo que no nos gusta a nadie, aunque a veces nos pasa desapercibido, ¿no? Se nos cuela sin darnos cuenta. A nadie nos gusta que nos digan, tienes que vestir así, tienes que hablar así, tienes que pensar así. Que en definitiva es, tienes que ser así. ¿Por qué? La cultura no aliena, no debe alienar, debe darnos elementos para expresarnos. Y cada ser humano se expresa de una forma diferente. Sonreí, porque esto va intenso cada vez más. Cultura generosa. Normalmente cuando llamamos cultura, muchas veces nos referimos al comercio que se hace de determinados ocios. El teatro, los conciertos, que no está mal, pero tendríamos que pensar que eso que nosotros consumimos como un producto más es el esfuerzo de muchos hombres y mujeres, o de muchas generaciones de hombres y mujeres que han trabajado para eso, y que han trabajado para ofrecerlo, para dejarlo al mundo. Y yo sé lo que podemos decir, ¿no? Desde el punto de vista del ¿cómo es? No sé cómo se diría la palabra, de obtener siempre un beneficio de todo, de que no existe la generosidad, diríamos, ya, pero es que a Mozart le pagaban, y a Wagner le pagaban, y a Shakespeare le pagaban. Claro que sí, le pagaban. Y tenían que subsistir. Pero el anillo de los Nibelungos de Wagner no se puede pagar con dinero. Cada vez que un ser humano se acerca a una de estas obras y eso le recuerda que puede recomenzar un día más, le da fuerza, le inspira, le ayuda, eso no se puede pagar. No hay forma material de pagarlo. No me digáis que no. Y además tenemos cientos de ejemplos en la historia de transmisión generosa, de gente que se la jugó. Como nos falta mucha cultura, no conocemos la historia de algunos personajes que repetimos mecánicamente, pero gente que se la jugó por su idea. ¿Quién puede pagar a Sócrates, que bebió la cicuta por no renunciar a su idea? ¿Quién puede pagar a su discípulo Platón, que se jugó la vida varias veces por esa idea? ¿Quién puede pagar a Giordano Bruno, que ardió en la hoguera por defender la concepción de un mundo y de un hombre diferente a lo que había en ese momento? ¿Quién puede pagar a Martin Luther King por su esforzada lucha contra el racismo? No se puede. Quizá la mejor forma de pagarle, no de pagarle suena mercantilista, la mejor forma de corresponder creo que sería leer un poquito sobre ellos, aprender un poquito de ellos, entender qué trataban de expresar y tratar de ponerlo en práctica en nuestro mundo. Yo creo que así se darían más que pagar. Atemporalidad y evolución. Decíamos que la cultura es algo vivo. Si es algo vivo, evidentemente tiene que ir cambiando, se va modificando. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia la esencia o cambia la expresión de esa esencia? A veces pensamos que cambian radicalmente la idea o lo que busca el ser humano con la cultura. Pero yo pienso que un chino de hace 3000 años querría más o menos lo que queremos nosotros, ¿no? Anhelaría más o menos lo que anhelamos nosotros. Querría un poco de felicidad, un poco de estar rodeado de sus seres queridos, querría expresar lo que lleva dentro. No creo que haya mucha diferencia en la esencia, pero sí en la forma. Cada momento, cada lugar, expresa las cosas de una manera determinada. Entonces tendríamos que poder ir un poco más allá de las simples formas culturales y ver qué hay detrás. Eso es un ejercicio de reflexión
Y a veces cuesta un poquillo porque hay que pensar. Hay que pensar. Creo que iba a decir algo más respecto de esto. ¿Cómo que decir? Sí. Siempre que pienso en esto de que la esencia no cambia, pero sí la forma, me viene a la cabeza, lo tengo como insertado en un bucle, ¿no? Me viene a la cabeza el ejemplo del origen y el fin del universo. Eso que ahora científicamente llamamos Big Bang y Big Crunch, ¿no? En la antigua India se contaba el mito de que el dios Brahma, este que tenéis en la foto, que el dios Brahma expiraba e inspiraba. Cuando expiraba la vida se expandía, cuando inspiraba la vida se contraía. Yo no digo que quisieran decir exactamente lo mismo, pero quizá sí hay algo de esa misma idea que está trasuntando la forma. Con lo cual, a lo mejor somos los mismos en ese sentido, aunque nos vistamos de forma distinta. Y por supuesto, una característica propia de la cultura es el eclecticismo. Cuando tenemos un único punto de vista sobre las cosas, nos volvemos muy limitados. Hace falta compartir diferentes puntos de vista para enriquecernos. Porque si nos volvemos muy limitados y nos empecinamos en un único punto de vista a ultranza, entonces nos volvemos fanáticos. El fanatismo es lo contrario de la cultura. Todos los sismos suelen ser la deformación de movimientos culturales, si os dais cuenta. Se pierde el significado original. Cultura es saber que existen diferentes razas, diferentes etnias, pero el racismo es una deformación. Y muchas veces no pasamos, la cultura no puede ser sencillamente superficial, tiene que profundizar un poco en la raíz de las cosas. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, que leía el otro día. Cuando nosotros pensamos, aprovechando el ejemplo de Brahma, ¿no? Pensamos en la India, pensamos India, comida, picante. ¿A que sí? ¿Quién puede pensar en la gastronomía de la India sin pensar en el picante? ¿Sabéis que el picante lo introdujeron los portugueses en el siglo XVI en Oriente? Hasta entonces no existía. Qué absurdo, ¿verdad? Qué ejemplo más tonto. Pero, ¿qué pasa cuando lo reproducimos a niveles más sutiles? Hacemos ese esquema, ¡paf!, una asociación directa sin pararnos a ver otros puntos de vista. Entonces decimos, esta persona es así, este pueblo es así, esta raza es así. Es claramente un error. Muy, muy superficial. Es de una peligrosa superficialidad. Fijaos. Además, en cuanto al eclecticismo, es que nos guste o no nos guste, hay una cosita que se nos olvida a veces, que se llama humanidad. Es decir, que no solo somos seres humanos individualmente considerados, somos un conjunto. Y la humanidad, y estamos conectados, la humanidad tiene una conexión, nos guste o no. Ya decía Ortega y Gasset que lo que nos complementa son las diferencias. Yo creo que el ejemplo perfecto es el del puzzle. Si todas las piezas son iguales, jamás encajarían. Además, imaginaos un mundo en que todos fuéramos clones. ¿Ese ruido? Imaginaos un mundo en el que todos fuéramos clones. Sería aburridísimo. Por no decir que nos mataríamos vivos. Porque a ver quién tiene una lucha más fuerte con otro que consigo mismo. Hace falta pasar por encima de esa superficialidad. Hay un filósofo y artista bengalí que a mí me gusta mucho, que se llama Tagore, y Tagore decía una frase muy bonita. Decía, yo me siento orgulloso de mi humanidad cuando veo una pintura, una obra de arte, una poesía de otro lugar, de otro país, y la siento como mía. Cuando todos los triunfos de la humanidad los puedo sentir como míos, entonces estoy orgulloso de ser humano. Precioso, es precioso. Bueno, mira, si queréis que resumamos un poquito lo que decimos, yo diría que hace falta profundidad.
Nos hace falta hacer un pequeño ejercicio que quizá ya supera lo puramente cultural y se acerca más a lo filosófico, que es profundizar en las cosas. Profundizar en esos valores de los que hablábamos al principio. ¿Qué será de nosotros sin el contacto con esos valores? ¿Realmente podemos ser felices, podemos sentirnos plenos sin esa conexión? ¿Qué sería de nosotros, humanitos, sin esa cultura? Shakespeare, perdonad que lo cite tanto también, pero me parece un personaje increíble. Shakespeare ponía una frase en boca de Julio César que le dice a un compañero, ¿no?, que se llamaba Casio. Decía: Casio no escucha música, Casio sonríe poco. Es decir, no está en contacto con esos valores, con lo cual no es muy feliz. Así que volvemos a la pregunta, que supongo que es por la que habéis venido, ¿no? ¿Qué va a pasar si esa cultura, esos valores están en crisis? Si falta cultura, si están en peligro, si hemos caído en esa horrible palabra que es la incultura, que no es postureo, no es yo su culto porque voy a la ópera Garnier en París, sino porque trato de practicar algo que he encontrado y que es útil para mí y para los demás. De ese proceso aún más terrible y trágico, que lo que os cuento creo que nos va a hablar, si quiere, nos va a hablar Jesús. Hombre, tenéis que leer lo que yo diga. Sí. Bueno, la verdad es que es un tema arriesgado. Conforme nos planteamos Dani y yo la charla, veamos que era un tema muy comprometido, bastante comprometido. No obstante, hay que abordar y por lo menos ver cuál es la característica general de por qué impera hoy la cultura, o por qué se ha producido esa transición de lo cultural a lo que podemos llamar eso de la cultura de la incultura, cómo la incultura se puede generalizar, ¿no? Cuando, pensando en esto, porque no es fácil, y hay que uno tiene que aceptar determinadas cosas sin tragedia, ¿eh? Esto es como, uno se tiene que volver un poco médico, uno tiene que hacer un diagnóstico en frío para saber qué nos ocurre, nada más. Y probablemente no sea algo nuevo. Pero haciéndome preguntas y analizando cosas, digo, bueno, ¿en qué momento, si bien el ser humano ha buscado la verdad siempre, y eso es algo que llevamos en nuestro ADN, ¿sí?, ¿en qué momento hemos dejado de buscarla? ¿En qué momento nos hemos conformado simplemente con la opinión que nos dejan? ¿O con la idea de otros? ¿En qué momento nos hemos paralizado o incluso le hemos dado la espalda a la verdad? ¿Cuándo ha pasado eso? Yo no tengo la respuesta. Pero algo pasa. Entonces uno tiene que volver a lo de siempre. Creo que Dani ha hecho una defensa de los clásicos, no por el hecho de ser clásicos, sino porque tal vez ahí encontramos los orígenes. Y en los orígenes están también las finalidades. Y en el camino hay mucha gente que también ha dicho muchas cosas, pero han tenido que volver a las fuentes clásicas. Yo he oído a un señor que, si no lo conocéis, muchos lo conoceréis, pero es que enamora de primeras, que es Epícteto. Epícteto es un personaje que tú, cuando empiezas a leerlo, te enamoras de él. Es que inevitable. Y Epícteto decía algo, creo que muy significativo. Lo que perturba a los hombres no son precisamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forma. Por ejemplo, la muerte, en modo alguno, es un mal. No obstante, opinamos todo lo contrario, y esto sí que es un verdadero mal. Así pues, cuando nos sintamos turbados, meditabundos o tristes, no acusemos de ello a nadie, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias opiniones. Creo que aquí hay un buen punto de partida, la opinión, porque hoy por hoy nos movemos en el mundo de la opinión. Todo el mundo opina. Opinamos hasta de lo que es cultura y de lo que no es cultura. A veces con o sin fundamento. Y esto nos tiene que llevar a pensar muy mucho. Porque sobre todo, con lo que se trabaja y con lo que el hombre trabaja a lo largo de sus días, incluso su visión del mundo, es en base a la opinión. Pero nuestras opiniones son forjadas por nosotros mismos. Esto tendríamos que pensar.
Y aquí que voy a llevaros a en qué momento hemos ido sustituyendo la cultura por aquello que nos aleja de la incultura. O dicho de otra manera, ¿en qué momento hemos abandonado la búsqueda de la verdad? Y ese abandono de la búsqueda de la verdad es vivir un poco en la ignorancia. Creo que una de las cosas es el conocimiento superficial. Yo os pongo aquí un chiste para que nos riamos un poco, y es que si Wikipedia dice que los perros ponen huevos, los perros ponen huevos. Es una exageración. Claro está, pero sí es un hecho. Es decir, algo que no estamos encontrando mucho, yo personalmente, de una forma directa, sí nos estamos encontrando que hoy por hoy, para tener una idea de las cosas, basta con visitar ¿cuántas webs? 4, 5, 6, 7. Creo que a partir de la quinta, sexta búsqueda de Google, más o menos te ha hecho una idea de que todas las páginas web dicen lo mismo sobre el mismo tema. Y sin embargo, fijaos qué cosa, con eso creemos que ya tenemos una opinión formada sobre algo. Es más, nos atrevemos a emitir un juicio. Y eso es muy grave, porque cuando uno juzga, establece una posición de su mente, establece una posición de su opinión, se fija, y de ahí no se mueve. Es más, os digo que me he encontrado, porque hay casos dentro del curso de filosofía, cuando invitamos, oye, mira, busca de este fenómeno, busca de este personaje. Me he llegado a encontrar que pasada una semana, cuando a la semana siguiente volvemos a clase, dice, oye, lo sé todo del que me dijiste. Digo, ¿cómo que lo sabes todo? Si yo no me he leído todo. Dice, no, sí, está todo en internet. Me lo he leído todo, lo sé todo. Ya, lo que me digas lo sé. Digo, ¿esto cómo puede ser? No puede ser. Pero ocurre, pasa. Tanto es así que os digo, o sea, hacemos un juicio firme e inamovible. Un efecto curioso de todo esto, hay un efecto sociológico que se llama el efecto de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger son dos personas, que no es como Ramón y Cajal, no. Dunning-Kruger. Como Ortega y Gasset, ¿no? No, estas eran dos personas distintas. Entonces, esta teoría sociológica, ellos hablan de un sesgo que se produce en la sociedad, que es que la gente inepta o que no tiene mucho conocimiento está muy seguro de lo que es. Y curiosamente la gente que tiene muchos conocimientos y está muy formada no está tan segura de su afirmación. No me digáis que no es un efecto curioso, ¿no? Bueno, pues este efecto ocurre. Y a veces, cuando nos encontramos esas afirmaciones tan categóricas, lo que vemos detrás es una gran incultura y un gran desconocimiento. Sobre todo, cuando tú hablas con gente que ha hecho una tesis doctoral, cuando tú hablas con gente que ha estudiado, con gente que lleva muchos años de profesión, ¿vale? Aunque sea simplemente, no de profesiones que tengan que ver con una carrera universitaria, profesiones que son un oficio. No le vaya a dar lecciones de cómo cultivar la tierra a un agricultor. No le vaya a dar lecciones de derecho a un jurista. Porque todos tenemos un primo, un cuñado, o alguien que ha dicho, si yo tengo a alguien que dijo que, pero nadie tiene la fuente. Sin embargo, nos movemos en base a las opiniones de otros y además las afirmamos de una manera categórica. Cuidado con el efecto de Dunning-Kruger. Mucho cuidado. Otro elemento es la opinión pública. Y yo me pregunto, ¿quién dicta la opinión pública? A mí nadie me preguntó. ¿Alguno de vosotros alguna vez os han preguntado qué pensáis de algo? ¿Qué opina usted públicamente de...? Sin embargo, alguien habla siempre de la opinión pública. La opinión pública dice, la gente dice, el pueblo demanda. Y a mí nunca nadie se me ha presentado en la puerta y me ha dicho, ¿tú qué necesitas? ¿A ti qué te hace falta? Nadie. Pero oye, parece ser que alguien lo sabe. ¿No? Tenemos que tener una camarilla en casa que cuando nos estamos discutiendo, ¡es que no puede ser lo que ocurre! Pues, pero es algo curioso porque ¿quién dicta la opinión pública? Quien dicta una opinión, de alguna manera, condiciona nuestra opinión. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Esto es para darle vuelta. Y además, algo que todos estamos ya muy cansados de ver, que es la manipulación. Fake news
Astroturfing. ¿Quién ha escuchado hablar del astroturfing? A ti porque te lo he dicho. Nadie, ¿verdad? Yo me he enterado preparándome la conferencia, ¿verdad? Yo cuando he visto lo del astroturfing digo, madre mía. Astroturfing. Estoy ya la última, Pero por de broma. Hay una manipulación obvia de las corrientes de opinión. Antes era la prensa escrita. ¿Quién de prensa ya? Ahora tenemos las nuevas herramientas que han sustituido a eso que eran los medios de comunicación tradicionales. El tema de la fake news nos aleja obviamente de la cultura y mucho más en el sentido clásico, obviamente. ¿Por qué? Porque ya es que lo falso, o sea, ya dudamos hasta de lo que puede ser verdad de una noticia. Es lo falso de lo falso, eso es un fake de un fake de un fake. Y además, como eso es algo que se retroalimenta, nos aleja muchísimo de lo que es la verdad. Y por momentos del conocimiento ya práctico de qué pasó, de qué está pasando ahora. ¿Sí? Ya no hablamos de una cultura del pasado, de una cultura del presente. ¿De qué está pasando ahora? Todo parece un fake, todo parece falso. Ya no sabemos ni dónde está la verdad. Incluso si lo que dijo fulano lo dijo. ¿Sí? O si incluso algunas fotos son verdad. Fijaos, hasta ese límite estamos llegando. Hasta una duda de lo visual. El astroturfing que os tiene ahí. Bueno, pues vaya. Bueno, Astroturf, le quitamos el ING, es una marca de césped artificial. Tan bueno que parece natural. Parece que es la bomba, el Astroturf no sé, canadiense, ¿dónde? Bueno, han llamado astroturfing a un método nuevo de hacer campaña publicitaria por parte de los partidos políticos y determinadas marcas comerciales. De tal manera que lo que se crea es que lo que te van a decir pareciera que ha surgido de una forma espontánea y natural, como el césped, ¿sí? Y lo que te están dando es lo que el público aclama, lo que el pueblo aclama. Sí, esta necesidad política es lo que el pueblo aclama. Este producto que te ofrezco es lo que el pueblo necesita. ¿Sí? Es que surge naturalmente de la sociedad, cuando en realidad es más falso que el césped astroturf, ¿no? Entonces, ahí se le llama astroturfing. Fijaos hasta qué punto llega la manipulación de una opinión. Es muy duro. Pero, como os digo, esto no es para despellejarse. Esto es para que veamos lo que ocurre y podamos hacer un diagnóstico de por qué se está abandonando la cultura o esa formación de uno mismo. Si hablamos, de esta manipulación, ¿qué os digo de la manipulación histórica? Esto es algo que estamos viendo hoy por hoy, tanto que llegamos a dudar de la historia. Se pone en tela de juicio lo que las cosas fueron. Si dudamos del presente, ya dudamos hasta del pasado. Y cuidado que esto de la manipulación histórica es muy viejo. Es decir, esto no es de este siglo, no, esto es de hace 3 y 4 siglos, esto es muy viejo. Lo que pasa es que ahora se hace de forma manifiesta y además ya hasta de una forma absurda. Pero cuidado que esta manipulación histórica nos lleva a unos radicalismos muy peligrosos. Porque cuando se utiliza la historia para una autoafirmación de una minoría, se está sesgando a una parte de la población. ¿Y qué ocurre? ¿Que el que se cree esa historia es mejor que el otro? Mucho cuidado, mucho cuidado. Y eso sí que es verdad que cuando se manipula la historia nos esfuerza mucho más a tener que investigar qué es lo que realmente pasó. El pensamiento único. Este es un chiste de Forges. Aún tiene ínfimas partículas de ideas propias, caballero, pero el implante de pensamiento único ha sido una éxito. O ese chiste gráfico que está los partidarios de la A y los partidarios de la Z y en medio un señor con todas las opciones posibles que hay, ¿no?
Da miedo, ¿verdad? En clave de humor podemos ver realidades sociales muy, muy peligrosas. Y creo que el pensamiento único es algo que se está implantando y de una forma muy peligrosa. ¿Por qué es peligroso el pensamiento único? Desde el momento en el que Dani antes nos hablaba del pensamiento crítico, ¿no? Del libre pensamiento. Que eso es algo que creo que nuestros abuelos, nuestros padres siempre han anhelado, ¿no? Piensa libremente, hijo mío, tú piensa libre. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sé crítico. Y hoy por hoy nos encontramos. Si tú no suscribes este decálogo, tú no eres de esto. Si para tú ser parte de esto, ¿sí? Véase organización, partido, lo que sea, si usted no suscribe este decálogo de ideas, usted no puede formar parte de esto. O sea, a tomar por saco el pensamiento crítico. A tomar por saco el libre pensamiento. Es que tienes que pensar de esta manera, si no, no eres de los nuestros. O si eres de los nuestros, eres de segunda. Porque como no suscribes todas las ideas, no eres de primera. Os suena, ¿no? No me digáis si eso no es peligroso. Ese es el principio de todos los grandes racismos de la historia. Ese es el principio de todas las grandes dictaduras de la historia. Ese es el principio de la muerte del libre pensamiento. Y eso va en contra de la cultura. Eso es profundamente incultural. De hecho, eso rompe cualquier elemento propio de construcción del espíritu humano. Sin embargo, estamos ante ello. El empobrecimiento del lenguaje. Esto es algo triste. Pero tenemos que reconocer el fenómeno para poder ponerle solución. Fijaos si es importante el lenguaje. Ya no digo un lenguaje culto. Es importante el lenguaje. Porque el lenguaje es la manifestación de la expresión del pensamiento. En función de cómo nosotros tenemos esa capacidad de expresar y darle riqueza a nuestro pensamiento, así nuestro lenguaje se vuelve más rico. Confucio, que no es el rey de la confusión, sino un filósofo griego, perdón, chino. Chino japonés. Es que como pensaba parecido a Platón, se me ha equivocado. Un tío raro. Yo particular, el chino particular. No, pero Confucio decía una cosa muy, muy interesante. Una de las cosas que le daba mucho valor era el lenguaje. Tanto es así que llegaba a decir, antes de cambiar las cosas, pongámonos de acuerdo en que la palabra que tú dices y la que yo digo, que es la misma, quieren decir lo mismo. Porque si no, aunque hablemos el mismo lenguaje, no nos vamos a entender. Y ese es un problema también que nos ocurre hoy día. A veces hablamos el mismo lenguaje, pero no nos entendemos. Porque no tenemos la misma idea de las cosas. No estamos de acuerdo en las palabras. O a veces le hemos dado significados distintos a palabras que se escriben de la misma manera. Y a veces eso ocurre con el cambio generacional. A veces el cambio generacional es tan grande, tan potente, que las ideas que se expresaban a través de unas palabras en una generación atrás, ahora no es que a lo mejor ni existen, pero también quieren decir, pueden tener otro significado radicalmente distinto. Eso también manifiesta que a veces la cultura está perdiendo su sentido o se ha alejado de lo que en un principio era esa cultura. Y por último, deciros qué elementos también nos dan esa sensación de que estamos perdiendo ese sentido de la cultura. Volver a elementos caducos y trasnochados. Sobre todo cuando estamos ante tenernos como la ciencia, la política, el arte y la religión. Todos esos fenómenos que forman parte de una cultura, de un pueblo, de una sociedad que constituyen una civilización, cuando sufren un auténtico retroceso, tenemos que preocuparnos por
ejemplo. En el aspecto de la ciencia, ¿qué pasa? Hay gente que ya piensa que la Tierra es plana. Y esto va creciendo, ¿eh? Sí, un concepto caduco, decimonónico. Además ha tenido mucha proliferación en YouTube. Además tiene un problema que cuando se dialoga con ellos dicen es que yo únicamente me baso en lo que puedo ver. Y yo lo que veo es que la Tierra está. Acabó. Pero oye, lo de los satélites, teoría de la conspiración. Y así vamos. Lo peor de todo es que el señor que se le ocurrió, bueno, es muy libre de pensarlo, pero el problema está en que hay gente que le sigue. Un tema que creíamos superado está volviendo. O sea, un concepto medieval. Medieval. O sea, vamos a creer que uno va, cuidado que nos caemos por la catarata, como los vikingos, ¿no? En el aspecto de la política estamos viendo el surgir del extremismo. Y cuando hay extremismo, como lo de la A y la Z, eso es un gran elemento a preocupar por parte de la cultura. Porque quiere decir que no lo entendemos. Quiere decir que tenemos ideas no distintas en la antípoda. Digo yo, una estatua de Bernini, yo no sé qué está representando, qué mito es, pero ¡wow! Y eso hay que escribirlo. Y después a mí me pone una tuerca metida en un palo, pues perdonadme, pero no... Por mucho que me hables que es la crítica a la revolución industrial, no lo veo. Disculpadme, pero no lo veo. Sí. Un mal día lo tiene cualquiera. Pero es así. Es así. ¿Y qué opino de la religión? Es muy complicado cuando empezamos a ver determinadas posturas fanáticas. El fanatismo ya se empieza a manifestar de una manera más que visible, ¿no? Y eso empieza a tener unos tintes complejos porque es que impide la posibilidad de diálogo. Cuando alguien está en una posición fanática, no es que no esté... O sea, a veces hablar con esta gente es complicado porque digo, no es que no tenga razón, es que no es lo único que hay en el mundo. Pero el problema está cuando determinadas posturas llevan a gente a hacer cosas muy dolorosas, incluso hasta crímenes contra la humanidad, en nombre de no se sabe qué Dios. Esto, como digo, es un diagnóstico duro, a veces los diagnósticos son duros, pero no podemos establecer una cura si no conocemos dónde tenemos que atacar. ¿Verdad, doctor? Es difícil, tenemos que conocer ese elemento. Y creo que como seres humanos que vivimos en una civilización, que tenemos una cultura, aunque esté en desuso, pero está, también tenemos la responsabilidad de darle un nuevo valor a la cultura. O por lo menos de recuperar aquello que hemos perdido, porque hay cosas que se pierden por el camino. No hay ningún problema en reconocerlo. No somos perfectos, no somos el culto de la humanidad. Todavía nos queda mucho, gracias a Dios. Pero nos queda, tenemos que trabajar algunas cosas. Podemos hacer a este respecto. Creo que volver ese aspecto del cultivo del ser humano es necesario tener ideas. Porque la cultura se basa en ideas. La cultura se basa en un ideal, en ideas que están vivas, en ideas que entran en el corazón del ser humano. Y para ello siempre hay un ejemplo magnífico. A mí me encanta recordar a los griegos porque ellos además tenían ese ideal muy vivo. Para ellos la vivencia de un ideal era la paideia, una palabra preciosa que lo que hablaba era de cómo el ser humano ha de trabajar en la consecución de un ideal, de un tipos, de un ideal humano. Para ellos, toda civilización debía tener un tipos. Tipos, para que sepáis, esa palabra griega, que de ahí viene la palabra que nosotros utilizamos tipo, que utilizamos en prototipo, arquetipo, ¿sí? Todos los tipos vienen de esa palabra griega, pero el tipos
era como una especie de sello, como de molde, donde todos los seres humanos nos poníamos de acuerdo en cuáles eran los valores y las virtudes a conseguir, cuáles eran aquellos elementos que podían hacer excelente al ser humano, o podían ayudarle a ser lo mejor de sí mismo, y no solamente como individuo, sino como pueblo, como civilización. Y todo eso formaba parte de un modelo donde todo ser humano podía mirarse, podía fijarse y podía establecer su fin en la vida. Ese tipos o esa vivencia de la paideia, a través de elementos culturales y educativos, era algo fundamental para el desarrollo de una cultura, para el desarrollo de una civilización. Sin ese ideal no había un porqué, ni un para qué, ni un hacia dónde. Sería Marco Aurelio quien diría que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y creo que eso es maravilloso, porque Marco Aurelio sabía, creo que bastante, de lo que es vivir un ideal en su corazón. Y creo que también es fundamental reconocer que para eso la historia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, dejaron una herramienta maravillosa para que el hombre tuviera esa oportunidad de cultivarse a sí mismo, y es la filosofía. Sería Cicerón, que antes lo ha hablado Dani, Cicerón nos diría que la filosofía es el cultivo del alma. Y creo que está en todo lo cierto. Porque la filosofía es lo que ayuda precisamente a introducir en el ser humano esa libertad por la búsqueda. Esa libertad porque cada uno, en base a las herramientas que tenemos, podamos buscar la verdad. Que cada ser humano se pregunte libremente qué es. Que cada ser humano se pregunte qué es la vida, y qué es el mismo, y qué es todo esto que nos rodea. Porque tenemos el derecho moral a preguntárnoslo, y tenemos el derecho moral a tener una respuesta, y a dar esa respuesta. Preparándome la conferencia me he encontrado con un artículo de Unamuno que se llama Civilización y Cultura. En este artículo, Unamuno, como gran pensador, nos deja un ejemplo, creo que es una maravilla, porque nos habla de cómo todo momento histórico. Ahora después, ¿me permitís que acabe con eso? Sí, os lo voy a leer, pero es una maravilla porque habla de cómo toda civilización deja una semilla y cómo cada uno de nosotros somos esa semilla. Y en realidad, cada uno tiene el deber de dar fruto a esa semilla, de cultivarla, de que germine dentro de nosotros y de que eso florezca, porque de eso depende que haya un mundo nuevo y un hombre nuevo. Pero para eso tiene que haber un esfuerzo, un trabajo, una auténtica cultura puede dar origen a que esa semilla germine. Y eso es lo que necesitamos. Por eso necesitamos de la cultura. Por eso creo que necesitamos de la filosofía. Unamuno diría, son 4 párrafos de verdad, pero fijaos qué belleza. De la semilla nace el árbol, y éste da otra semilla, preparando a la vez la tierra circundante para que la reciba. La semilla contiene en sí el árbol pasado y el futuro. Es lo eterno del árbol. Semillas somos los hombres del árbol de la humanidad. Hermoso fruto de una civilización, la adquisición de un nuevo elemento irreductible, de un nuevo átomo social, uno solo, de un nuevo hombre, de una nueva idea. Un nuevo tipo específico humano, una nueva idea viva, un nuevo mundo sobre la ruina del viejo. Un hombre nuevo. ¿Hemos pensado alguna vez, con recogimiento serio, en lo que esto implica? Un hombre nuevo, un hombre verdaderamente nuevo, es la renovación de todos los hombres.
porque todos cobran su espíritu. Es un escalón más en el penoso ascenso de la humanidad. Todas las civilizaciones solo sirven para producir culturas y que las culturas produzcan hombres. El cultivo del hombre es el fin de la civilización. El hombre es el supremo producto de la humanidad, el hecho eterno de la historia. Qué hermosura el ver surgir de los detritos de una civilización un hombre nuevo. Da el árbol moribundo su suprema semilla, se hunde y podrida su madera sirve con los rastrojos de su follaje de mantillo fomentador del árbol nuevo. Un hombre nuevo es una nueva civilización. Seres humanos llenos de fe, de esperanza y de amor, dejemos el viejo suelo que nos osifica el alma y llevando en esta el viejo mundo concentrado, su civilización hecha cultura, busquemos las islas vírgenes y desiertas todavía, preñadas de porvenir y castas con la castidad del silencio de la historia, las islas de la libertad, radicante en la santa energía creadora, energía orientada siempre al porvenir, porvenir, único reino de la idea. Hemos perdido esta manera de hablar. Hemos perdido esta manera de expresar verdades íntimas. Pero fijaos qué maravilla. De qué manera podemos conectarnos con el pasado y hacerlo presente. Porque Unamuno estaba hablando de nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Nosotros somos el sueño de un grande. Y aquí estamos. Y tenemos esa responsabilidad. Porque somos semilla. Y nosotros también tenemos que dar una nueva semilla a la nueva generación. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso no permitamos nunca que la cultura se pierda. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario, si queréis dedicamos un ratito breve y si luego queréis que sigamos hablando ya charlamos tomándonos un vinito de sábado. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, comentario. Sí, porque además este tema es de vino. Discusiones. Este tema es de vino y de... Vino. La última fila. Mira que teología no mira, ¿verdad? ¿Con qué cara de maldad cultural? Habéis comentado muchas cosas interesantes, enhorabuena por la charla. Has comentado algunos aspectos que me han hecho reflexionar porque has comentado que algunos aspectos de los que se están dando ahora en realidad ya se daban en la Edad Media. Muchos de ellos se daban en la Edad Media. Estamos en una Edad Media, porque uno se lo plantea y dice, bueno, es imposible, evidentemente esto no es una Edad Media, porque tengo un teléfono móvil que me dice, he consultado Wikipedia y me ha dicho que no. ¿Vale? Usted está en la edad contemporánea. Gracias. No, a ver, lo digo porque hay muchos síntomas, como antes comentaba Jesús, que a uno le hacen pensar que tal vez la cuestión medieval no sea solamente una cuestión de forma, sino de cultura. Precisamente de cultura. Y bueno, no sé, quería pensar que... Hombre, la verdad es que es una pregunta potente y legal. Pero sí es cierto, pareciera que no nos encontramos en la Edad Media, ¿no? Porque estamos en una macrotecnología. Y la tecnología nos da la sensación de eso, pero precisamente muchos filósofos de la historia nos dan a entender lo contrario, que en realidad lo que se manifiesta es un comportamiento medieval
tanto en las ideas como en la expresión de estas. Porque claro, el problema es cuando ya se piensa de una forma extraña, pero el problema es cuando eso se convierte o se manifiesta en comportamientos un tanto medievales, o como un fenómeno curioso. ¿Habéis visto cómo en los partidos de fútbol la gente queda después del partido nada más que para inflarse a leche? ¿Eso es civilizado? ¿O pareciera eso el encuentro de los vikingos allá en el siglo V antes de Cristo? Los vikingos eran más civilizados. Lo hacían por los por favor. Aquí lo hacen por el Manchester United. Es decir, esos son síntomas en lo pequeño de cosas que se pueden traducir en lo grande. Os cuento otra anécdota. Está chula, ¿verdad? A ver, me tenéis que decir cuándo pasó. ¿Sí? Ah, sí, Ya sabéis sabéis cuál es. Me tenéis que decir cuándo pasó. Resulta que cuentan que los jóvenes empezaban a vestirla. Se empezaban a poner pantalones de pitillo con unas chupas de cuero extrañas y además se dedicaban a beber a alta hora de la noche en las plazas. Y ponían una música muy rara. Y además bailaban un tanto como si tuvieran convulsiones, ¿no? Y además... ropa rota. Eso, los pantalones los llaman rotos, ¿sí? Los llaman rotos. Y además los vecinos no lo aguantaban. Porque era hasta alta hora de la noche. ¿Esto cuándo pasó? Ayer. Bueno, pues esto pasó en el 450 después de Cristo. Es decir, el botellón no es nuevo. Esto está recogido, por la mía no me. Fijaos si es importante recordar algunas cosas porque creemos, esto es nuevo, esto es más viejo que la tana. ¿Quién es la tana? Alguien muy viejo. Nadie lo sabe porque era tan viejo. ¿Sabéis? Y a veces reproducimos comportamientos porque si algo se caracterizaba en la Edad Media es que era un mundo en crisis. Pues por ahí va la cosa. Vivimos en un mundo en crisis y reflejamos comportamientos medievales. O nos encontramos en una edad. Yo quiero decir una cosa también. No. Sí, estamos en una edad media, por lo menos cultural, o vamos a una edad media cultural. Hay filósofos magníficos que hablan de esta teoría de edades medias continuas, de manera que una y otra vez, como sabemos tan poquito de historia, por eso decía que la historia es tan interesante desde el punto de vista cultural, volvemos una y otra vez a ese bucle. Y si tomamos los rasgos que caracterizan a una edad media, nos vamos a dar cuenta de que empiezan a reproducirse todos y cada uno de ellos. A veces pensamos que la edad media es ir en burro y alumbrarse con un fuego, en lamparita, porque no hay electricidad, porque no hay internet, pero eso es un fenómeno, y no sé yo hasta qué punto algún día volveremos al burro y a la lamparita, también os lo digo. Pero hay patrones que se están reproduciendo, y eso es lo que nos indica que estamos otra vez en una, como decía, claro lo que decía Jesús, en un mundo en crisis. Se repiten los fanatismos, los separatismos, la carencia de valores culturales, son todos rasgos propios de una edad media. Cuidado con eso, porque yo sí creo que está pasando. Pues tenemos una preguntante allí y otra preguntante. Preguntante número 1. No, yo quería, uniendo con eso que has dicho de la Edad Media, creo que viene muy bien recordar una de las grandes ideas que a mí me ha parecido de las más interesantes que habéis dicho, que es la de la necesidad de un pensamiento crítico. Es decir, la necesidad de saber pensar, de aprender a pensar. Porque si de verdad tuviéramos un pensamiento crítico, nos daríamos cuenta de si estamos o no en una Edad Media. Pero claro, esa carencia de pensamiento crítico, unido a lo que ha dicho Jesús de la opinión pública, que no sabemos quién es,
Es una inteligencia. es una inteligencia, hace que no sabemos quién nos diga lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos pensar, lo que debemos comer, lo que consideramos arte. Alguna vez tenemos que empezar a poner freno a eso y por nosotros mismos. Creo que es verdad que la filosofía ayuda mucho, pero también creo que deberíamos de practicar un poco lo del sentido común, porque hablaba con Olivier de que una de las grandes obras de arte del siglo XX es un bidet blanco de los antiguos que existían en nuestros cuartos de baño, puesto encima de una mesa y que además lo ha hecho un francés, lo siento. La fuente de Duchamp. Eso, cuando yo lo vi por primera vez, dije, a mí me perdonan, pero esto es un bidet. A mí no me levanta el alma, ni pone alas, ni nada. Esto es un bidet, lo haga quien lo haga, parece mentira. Pues es una de las grandes obras del siglo XX, por el amor de Dios. La necesidad del pensamiento crítico es fundamental, me parece que hay que incidir en ello, porque eso nos hará crear una nueva cultura, una cultura de verdad. Gracias por Yo ponerlo. tengo un ejemplo muy bueno respecto a esto que dices del arte, ¿no? Y respecto a lo que decíamos de la necesidad de la formación en los valores culturales. Una vez en el museo aquí en Almería vi una maravillosa obra de arte que era un lienzo entero pintado de rojo con un punto negro en el centro y se llamaba La Soledad. Y yo dije, hombre, simbólico es, pero arte, esto lo hago yo. La soledad del punto, lo hago yo. Y esto es el famoso experimento que todos tenéis en YouTube de cuando llevaron un lienzo a unos monos y los monos lo pintarrajean y nos meten en la Feria Arco de Madrid y la gente decía que eso valdría por lo menos 6.000 euros porque expresaba un resentimiento freudiano de represión. El mono cabreado. No, algunas cosas, otras como para la media. Nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. No hay ningún pensamiento crítico detrás. Se acepta, se le supone como el valor en el ejercicio. Sí. Se le supone y ya. La opinión pública dice, ¿no? La opinión pública. Que es un poltergeist. Un público es un poltergeist. Es un gran ente anónimo. A ver, ante eso quien dice, no lo entiendo, porque claro, todo el mundo te mira como diciendo, Pero ese es un fenómeno, la espiral de silencio. Y el dumping ese. El Dunning-Kruger. El Dunning-Kruger. Bueno, ese es un fenómeno muy interesante que se me ha olvidado decir, lo que es ante todas esas fenómenos de la opinión pública y de la manipulación mediática, se produce el efecto de la espiral del silencio. La espiral del silencio es que cuando hay una opinión mayoritaria movido por no se sabe quién, todo el mundo hace de su opinión. Claro, si mi opinión es contraria, no voy a ser aceptado socialmente. Por lo tanto, me callo y suscribo lo que dice la mayoría. Pero el problema que los sociólogos que estudiaron este fenómeno, la espiral del silencio, dicen que es un fenómeno que va increciendo. Es decir, lo políticamente aceptado o lo socialmente aceptado silencia a la mayoría. ¡Viva la democracia! No. O sea, es como... ¿Y quién lo dijo? No lo sé, todo el mundo lo acepta. Y como nadie se atreve a preguntar al otro, ¿tú qué piensas realmente? Porque claro, si yo le pregunto a uno de vosotros, pero oye, ¿tú qué piensas realmente de esto? ¿Qué le digo? ¿La verdad? ¿Que me va a tomar por un chalado? ¿O le digo lo que todo el mundo acepta? Entonces ese fenómeno de espiral del silencio, cuidado, porque es verdad que somos los grandes silenciados, precisamente la sociedad. Yo quería comentarte ahí una frase de Unamuno que dice: más que tener sentido común, lo que hace falta es tener sentido propio. Qué bueno. Unamuno escribe. Magnífico. Comentando lo que vosotros estáis repitiendo y tal, ¿por qué triunfa? ¿Por qué reina la incultura, los facios, la barbarie? ¿Por qué es todo lo que vemos, casi todo lo que se ve alrededor? Los medios de comunicación, películas, series, qué basura. ¿Por qué triunfa eso? ¿Por qué se hace desde instancias que se podría utilizar todos esos instrumentos magníficos que tenemos para educar?
como, bueno, no sé, recuerdo cuando era pequeña que teníamos una televisión donde había teatro, se daba muchísima más calidad. ¿Por qué ahora en lo externo se suele dar, porque se hace tabla rasa y se suele dar tanta porquería? Es que está claro que se trata de hacer que la gente, cuanto menos formación tenga, menos sentido propio, mejor, porque es más fácil manipular. Fácil, barato y da mucha pasta. Entonces creo que vivimos en esa contradicción, que nunca hemos tenido tantas posibilidades de acceder a todo. Antes, para cualquier cosa había que irse a una biblioteca, irse a Madrid, porque tal. Ahora todo lo encontramos en internet, tenemos unas facilidades fantásticas para estudiar, para investigar y tal. Sin embargo, parece que hay una especie de equilibrio donde la gente no sabe utilizar esos instrumentos fantásticos que tenemos, como son el internet, y en vez de utilizarse para algo magnífico como es formarse, que podríamos estar formándonos cada vez más, porque podemos leer, podemos llegar a donde queramos, de cultura, de arte, de todo. Sin embargo, se tiende a utilizarlo de esa manera tan fácil, que es, la mayoría de la gente lo utiliza para estupideces. Pero creo que ahí... Parece que hay una especie de equilibrio en la vida, que se van aumentando las posibilidades por un lado, pero por otro lado no se sabe utilizar esos instrumentos. Ahí da una clave muy interesante. Yo creo que el fenómeno efectivamente no es la herramienta, sino la persona que hay detrás de la herramienta. O hay que estar muy formada para saber utilizar esos instrumentos que es internet. Que la mayoría de la gente tiene acceso a internet, pero no sabe usarlo y lo utiliza para chorradas, para ver vídeos de no sé qué tal, cuando se podría estar utilizando para temas magníficos. Exactamente. Pero mira, esto tú fíjate. Te voy a poner, voy a sacarte de internet. ¿Cuál ha sido desde los últimos 3-4 años, uno de los bestsellers más vendidos? Los diálogos de Platón, ya te digo yo que no. 50 sombras de Grey. Con todo mi respeto a los lectores de 50 sombras de Grey y con todo mi respeto para todas estas cosas, pero ahí te da a entender qué es lo que busca la gente. Eso se educa. Precisamente. Ahí está. Precisamente. Yo creo que siempre la filosofía, lo formativo, siempre cuenta con ese cliché. Lo formativo requiere un esfuerzo del que va a formar y del que se tiene que formar. Lo otro habla directamente a lo instintivo en el ser humano. Esa parte reacciona automáticamente. Y como reacciona automáticamente, es muy fácil que se expanda. Se expande rapidísimo. Pero lo otro requiere un esfuerzo, es más difícil. Entonces, cuesta un poquito más. Y después, como ha dicho Carmen, hay que educar. O sea, la educación no es fácil tampoco. La educación cuesta trabajo y esfuerzo. Y a veces, dentro de la propia educación, no todo el mundo la acepta. Pero claro, ¿qué es educar? Ahí tendríamos que entrar en otra cosa. A veces creo que hemos perdido el sentido de la educación. Creemos que la educación es simplemente adoptar una serie de ideas, de conceptos, la entiendas o no la entiendas, porque eso es bueno para ti. En vez de coger y volvernos otra vez al concepto clásico, que es sacar lo que hay dentro de cada ser humano. Y entender que hay seres humanos que han nacido para ser artistas, hay seres humanos que han nacido para ser científicos, hay seres humanos que han nacido para ser místicos, y hay seres humanos que han nacido para ser políticos, porque necesitamos buenos políticos también. Pero claro, todo eso forma parte de un educir y un formar también en un carácter universal. Precisamente, no hace mucho hablaba con un compañero que fue profesor mío en la facultad, ahora es compañero de oficio, y hablábamos precisamente de qué era la universidad. La universidad te educaba en lo universal, no en una capacitación técnica. Por lo tanto, también hemos perdido el sentido de la universidad. No es que esté mal lo que tenemos, pero sí hemos perdido ese sentido de lo universal. Esto dice, hay muchos elementos a revisar y lo fácil es lo fácil. Y es como decirte, si ahora todo el mundo sabe derribar un muro, ¿verdad? O sea, darle un martillaco y te digo yo un muro en 0,2. Pero qué difícil es levantar un muro y que se mantenga. Eso sí requiere de un esfuerzo y de un aprendizaje. Es curioso, ¿no? Nuestra vida está llena de esos elementos. Construir es difícil.
destruir es lo más fácil. Además es que hay una forma mental colectiva de que la información es la formación. No, hay una gran diferencia. Ahora hay más información que nunca sobre el efecto pernicioso de la droga, pero se consume, se trafica y se venden más drogas que en toda la historia. ¿Por qué? Si lo tenemos todo, si sabemos lo que nos va a hacer. Nos hemos confundido. Estamos leyendo ahora un libro de Nucci Ordine, que es un profesor de la Universidad de Calabria, que empezó a releer los clásicos en sus clases y al final gente de otras carreras se venía para aprender de eso, ¿no? Un fenómeno muy curioso. El libro se llama... ¿Cómo era? La utilidad. La utilidad de lo inútil. Es decir, todo aquello que hemos declarado inútil para la sociedad y para la formación del ser humano es lo realmente útil. Porque ¿desde qué punto de vista le estamos dando utilidad? Lo útil mercantilmente a veces es inútil para el desarrollo del ser humano. Es un manifiesto precioso, leerlo porque es muy bonito.